Son muchas veces las que se preguntan los contribuyentes dónde deben tributar cuando adquieren o perciben rentas o modalidades de rentas en otro territorio que no es el español. Para lo cual, nuestro artículo 11 de la Ley General Tributaria prescribe lo siguiente. El primer criterio es el criterio de la fuente y el segundo criterio es el criterio de la residencia. Estos dos criterios son fundamentales para saber dónde debe tributar el hecho imponible la renta o la modalidad de rentas cuando sean percibidos por el contribuyente residente en territorio español y cuando los perciba en otro estado que sea un estado de la fuente. El primer criterio de la fuente hace referencia a aquel lugar donde se genera el hecho imponible, la renta o la modalidad de renta. Es ahí donde debe tributar. El segundo criterio es el criterio de la residencia, es decir, como bien dice la palabra, dónde se tiene la residencia. A estos efectos, la agencia tributaria entiende por residencia cualquiera de estos tres conceptos. No son jerárquicos y cualquiera que se cumpla permite o facilita a la agencia tributaria conocer dónde debe tributar ese contribuyente por el hecho de la residencia. Primero, la permanencia, como creo que sabe todo o conoce todo el mundo, más de 183 días. Segundo, centro de intereses de negocios vitales, de una forma implementada en nuestro ordenamiento jurídico y también en el modelo de convenio de la OCDE. Podemos entender como centro de intereses de negocios vitales un criterio rentista, un criterio patrimonialista y un criterio sufragador. El criterio rentista hace referencia al lugar donde se encuentra el mayor volumen de rentas. El criterio patrimonialista es aquel que hace referencia al mayor volumen de patrimonio o aquel lugar donde se ejercen los derechos de los mismos. Y el criterio sufragador es donde se sufragan el mayor porcentaje de costes o de gastos. Para terminar, el tercer criterio hace referencia a la residencia habitual. Se entiende por residencia habitual aquella que es permanente, aquella que es morada, aquella que está destinada para poderla habitar. Esa residencia habitual tiene que estar formado por una unidad familiar, puede ser el matrimonio, un matrimonio que no esté separado legalmente, con sus hijos menores de edad, o la pareja, porque hoy por hoy las parejas también están reconocidas como una unidad familiar. Por lo tanto, cualquiera de estos criterios que se cumpla, no se establece ningún orden jerárquico, es suficiente para que Hacienda nos pueda considerar residentes. ¿Cuál de estos criterios aplica nuestro Estado español? El criterio de la residencia. Este criterio de la residencia permite, por lo tanto, establecer dónde el hecho imponible o la renta o modalidad de rentas debe tributar. Es importante saber, muchas personas creen que porque no pasen los 183 días o más de 183 días en territorio español, considera que ya no tiene por qué tributar. Y no es así. Hay un artículo antielusivo, el artículo 9 del IRPF, que establece lo que se llaman las ausencias esporádicas. Las ausencias esporádicas hacen referencia a todos aquellos días que no se van a tener en cuenta para computar este plazo de permanencia, salvo que se acredite o se coteje que la residencia fiscal administrativa está expedida por otro país, mientras si no se demuestra ausencias esporádicas y por lo tanto computación de la permanencia de más de 183 días, aunque hayas estado 200 días fuera de España, siempre y cuando no lo acredites o no puedas demostrar que esos 200 días que has estado fuera se debe a una residencia administrativa fiscal que no es la española.
En ese sentido, una vez que tenemos cuál es el punto de conexión o la visa atractiva para poder tributar, tenemos que entender que en el momento en que se cumple la residencia debemos tributar por nuestras rentas mundiales. ¿Qué es tributar por nuestras rentas mundiales? Todas las rentas que percibamos, modalidades de rentas, en cualquier otro territorio que por visa atractiva vendrán a recaer en la residencia española y deberán tributar y pasar por el tamiz de la Agencia Tributaria Española. Esto es para que sepa la gente dónde debe tributar estando en España por todas esas rentas que pueda adquirir en cualquier parte del mundo. Entonces, el criterio que aplica Hacienda es este, la residencia. Estos son los tres elementos que no son jerárquicos y con el que cumplas uno sería suficiente para considerarlo. Luego, efectivamente, a veces surgen las controversias que os he dicho para poder dirimir los conflictos, que es lo que os he dicho antes, que también es importante ponerlo, el RCNA este. Si hay un conflicto, porque hay varias residencias, tendremos que ir al otro. Imaginemos que no hay conflictos de residencias, pues iremos al de la residencia. ¿Que hay conflictos en la residencia? Puede ser residente en dos sitios a la vez. ¿Que hay conflictos en eso? Iremos al centro de intereses. Puedo tener por mismo porcentaje centro de intereses de negocios en distintos sitios. En caso de conflicto, vamos a la nacionalidad. En caso de que tengamos doble nacionalidad, entre comillas, dos nacionalidades diferentes, que puede ocurrir, vamos a las autoridades administrativas. Y si ninguna de las autoridades administrativas es capaz de dirimir el conflicto de una forma pacífica, iremos a lo que marquen los convenios para evitar la doble imposición. Esto es muy importante por todo esto, ¿vale? O sea, que está relacionado con... Mira, puede ocurrir que pase todo eso, porque estos de aquí son bastante peliagudos y tengamos que ir entonces al convenio. Entonces, en los convenios, para evitar la doble imposición, eso está súper regulado. Hay un criterio que puede ser compartido o no compartido. ¿Qué es el criterio compartido? Oye, que pueda tributar en un sitio y en otro, pero cuando vaya a tributar aquí, pues se aplique la deducción para evitar la doble imposición. O simplemente puede ser que le faculte para cobrarlo o quedarlo sujeto en el estado de la fuente. Es decir, cuando un contribuyente obtenga o perciba rentas de un estado contratante en otro estado contratante, podrán quedar sujetas esas rentas en el otro estado contratante. ¿Qué significa eso? En el estado de la fuente. Siempre y cuando pues no pases más de 183 días, tu empleador sea extranjero y además no soportes esas rentas mediante un establecimiento permanente. ¿Qué significa? Que si tú pasas más de 183 días y tu centro de intereses de negocios ya está en otro país, evidentemente no dice podrá quedar sujeto. Entonces quedará sujeto, que ya no es lo mismo, ¿vale? Eso es importante a la hora de aplicar lo que se llaman los criterios para evitar la doble imposición, que yo creo que es otra charla.